La cuarta T se asemeja al neoliberalismo. Andrés Manuel López Obrador ha aludido una y otra vez al enfrentamiento a la corrupción como el asunto central de su gestión. Tal es la existencia de este problema que, según con Guzmán y Ramírez, entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, hizo alusión en actos de corrupción en 90% de los 667 discursos revisados. Este discurso está comúnmente asociado a símbolos, creencias, ideologías y más que nada al cuestionamiento del modelo neoliberal como los principios de este problema en el territorio. De esa forma, el Proyecto Nacional de Desarrollo 2019-2024 refleja la interacción causal sobre la que está basada la concepción de este régimen sobre los inconvenientes en los puntos sociales y políticos, donde el neoliberalismo los acentuó y los llevó a niveles generalizados, diciendo que la corrupción, el carácter antidemocrático de las instituciones y la desigualdad. Este régimen ha encontrado en el neoliberalismo al perfecto contrincante y al primordial responsable de la corrupción, que paralelamente generó el aumento de la diferencia y en la pobreza. La argumentación de este régimen es definitiva e inamovible. Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que la máxima intención de su régimen es retirar todo rastro del modelo neoliberal de la gestión pública federal, pues la característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos ha sido la corrupción amplia y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción fue el primordial inhibidor del aumento económico, que por esta razón estamos empeñados, antes que nada, en terminar con la corrupción en toda la gestión pública, no solamente la corrupción monetaria, sino la que conlleva la simulación y la mentira. Sin embargo, un estudio discursivo sobre el enfrentamiento a la corrupción, la cuarta T no es bastante distinta al neoliberalismo. Para hallar las similitudes entre los dos discursos, basta con ver hacia la antropología de la corrupción, un campo con un enfoque especial y que es crítico sobre sobre las perspectivas dominantes como la política y economía. Claramente, en los cuestionamientos que la antropología de la corrupción hace sobre los estudios y discursos neoliberales del fenómeno, tienen la posibilidad de encontrarse semejanzas paradójicas con un discurso que se presume antineoliberal, como el de la cuarta T. Este es un primer intento de vinculación de discursos para hallar las semejanzas y contradicciones inherentes. Debería apuntarse que este escrito no ejecuta un estudio sistemático, el cual involucra revisión más descriptiva y fuerte. Quizá la primordial crítica de la antropología de la corrupción a los estudios dominantes es que parten de una definición simplista de la corrupción, como el abuso de recursos públicos para el bien privado. Shore y Haller en 2005 señalan que esta definición disminuye la corrupción a un problema de las personas, un tema de manzanas podridas. En dicha misma línea, Torcello y Bernard cuestionan la iniciativa de que sea viable dar una definición mundial de la corrupción como se ofertó y esparció en torno al mundo a lo largo de la década de 1990. Pero la definición de corrupción fue compartida y acordada por organismos de todo el mundo, empresas no gubernamentales, gobiernos de todos los niveles y zonas, así como académicos. El enfoque de la corrupción como un aprovechamiento de recursos públicos para obtener beneficios privados resulta bastante eficaz para tipificar conductas indeseables en un entorno específico, donde lo realmente importante era la apertura comercial, la desregularización de los mercados y la globalización. Asimismo, este enfoque fácil posibilita producir sugerencias de políticas en general, como manuales que tienen la posibilidad de implementarse en cualquier sitio sin que importe mucho el entorno, pues el problema de la corrupción tiene una causa evidente: la desmesurada mediación estatal que permite la discrecionalidad y opacidad. Por lo tanto, la antropología de la corrupción apunta a las restricciones de esta definición y de su comprensión de la corrupción, lo cual encierra recursos profundamente sociales e intrincados. Al respecto, Lovell refiere a dos tipos de corrupción: la incidental y la endémica. La incidental es aquella que pasa de forma aislada con eventos alternos, en lo que la endémica son los actos de corrupción diarios. Todavía de mayor relevancia en la clasificación es el papel de las burocracias,
ya que la corrupción endémica pasa en gobiernos donde todavía no se ha logrado instaurar burocracias sólidas y expertos, en contrastes con las naciones con corrupción incidental. El enorme problema de los enfoques de la corrupción del modelo neoliberal es que sus herramientas y sugerencias pertenecen a un tipo incidental, y transformar la corrupción de un problema endémico a uno incidental necesita de una intensa transformación social, política y organizacional que no podría ser legislada ni mandatada. Las naciones con corrupción incidental poseen burocracias institucionalizadas y una excepción más nítida entre lo público y privado, por lo cual las medidas de esta clase de corrupción resultan poco efectivas para atacar la corrupción endémica. El discurso de la Cuarta T en este sentido es ambivalente. La titular secretaria de la Funcionalidad Pública, Irma Sandoval, define la corrupción como un fenómeno estructural más allá de las teorías que lo conciben como un aspecto cultural y resultado de fenómenos organizacionales y de políticas públicas que se enfocan en preguntas tecnocráticas y administrativas. No obstante, este régimen se ha enfocado en señalar a exfuncionarios políticos, expresidentes, lo correspondiente a una perspectiva individualizada de la corrupción, así como el desdén por esfuerzos complicados para atender el caso, como el cuestionamiento de Andrés Manuel López Obrador hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, la solución neoliberal por excelencia para el enfrentamiento a la corrupción queda de manifiesto con los recortes presupuestales y el adelgazamiento del Estado. Un caso muestra es la Ley Federal de la Austeridad Republicana, cuya justificación es que no recorta, sino reasigna presupuesto para gasto social. Realmente, esta medida ha debilitado sistemáticamente al régimen por medio de despidos masivos en diversas dependencias, a los recortes presupuestales extras a lo largo de la enfermedad pandémica. La irrupción de la agenda anticorrupción ocurrió a la par del discurso sobre el valor de definir a la corrupción como una enfermedad. Esta agenda fue ampliada por organismos de todo el mundo, primordialmente Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como Transparencia Mundial, que comparten una visión sobre qué es la corrupción y cómo debe erradicarse. En este proceso, la agenda anticorrupción se erigió como un discurso enormemente moral, donde la corrupción es un fenómeno cargado de recursos valorativos negativos. Esos que son parte de esta agenda son notados como soldados de la totalidad o paladines intachables. En este punto emana una crítica pertinente de la antropología de la corrupción, la cual apunta a la industria anticorrupción, no es una actitud a la agenda neoliberal, sino que es la agenda neoliberal. A partir de esta visión, la agenda anticorrupción no puede deslindarse del componente moral que la sigue y es atendida como un esfuerzo para restablecer los estándares perdidos de la cual llamamos sociedad. La contienda contra la corrupción está pensada como una cruza moral, una contienda virtuosa. Sin embargo, esta no es inocente e inclusive podría ser comprendida como una doctrina del anticorrupcionismo, una forma de seguir intereses políticos y particulares. Sobre este punto, el régimen de Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado el elemento moral en su discurso. Por cierto, lo recurrentemente. Enseguida, presentados dos ejemplos claros sobre la moralidad implícita de la argumentación de la gestión. El primero está en la carta a servidores públicos, que dijo: les recuerdo que uno de los fines fundamentales es desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no hurtar y no traicionar al pueblo. El segundo ha sido pronunciado en su segundo informe de régimen. Los opositores piden en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falta mi palabra y que renuncie a mi congruencia. La moralidad en el discurso de Andrés Manuel López Obrador no difiere de la agenda anticorrupción neoliberal y su propia perspectiva. Es más, la agenda anticorrupción de la Cuarta T experimenta una falta de credibilidad por la parcialidad demostrada en los casos en los cuales estuvieron envueltos miembros de Morena y personajes cercanos al mandatario. Una batalla anticorrupción que se muestra moral puede ser positiva para desestimar a los opositores. No obstante, además, está expuesta al desencanto si el jefe y sus simpatizantes no terminan por llevar a cabo
sus gestos ni conducen a cabo sus compromisos. El reportado 042 de CFP se plantea que la austeridad del Estado recoge la mejor de la narración de nuestra región y se aleja de la aplicación de la austeridad neoliberal que perjudica los derechos sociales. En otro informado de CFP se expresa que la peor herencia del neoliberalismo es la corrupción. Al final, en el segundo informe de régimen, Andrés Manuel López Obrador dijo que los conservadores permanecen enojados, pues por el momento no hay corrupción y perdieron privilegios. De tal forma, es viable reconocer ciertos de los recursos identitarios que muestra Cerili en el discurso de la Cuarta T. Dichos son paradójicos y afrontan serias contradicciones, pues habría que preguntarse si previamente el modelo neoliberal no existía la corrupción. La contestación es clara, sí lo hacía y quizá en los mismos niveles que actualmente. Para llegar al final, de la misma forma que ha sido examinado, el discurso anticorrupción de la Cuarta T no cambia sustancialmente del neoliberal, pese a que hay esfuerzos al interior gubernamental de Andrés Manuel López Obrador sobre la comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo. Dichos no terminan por materializarse ni por instaurarse como dominantes, puestos que los discursos del mandatario son determinantes. Ciertos componentes presentados en este escrito demuestran que si a este régimen los atrae tanto el enfrentamiento a la corrupción, debería modificar la tendencia marcada por gobiernos anteriores, así como comprometerse a hacer ocupaciones específicas, más allá de discursos con simbolismos, colmados de moralidad, buenas intenciones e interrelaciones causales cuestionables. La corrupción es un fenómeno complejo, dinámico y que evoluciona acorde es atacado. La antropología de una secuencia de herramientas que fortalecen la comprensión de este fenómeno, así como sus protestas. Este campo todavía no fue explorado suficientemente. Espero tiene mucho que dar a la disputa, más que nada en un territorio y una sociedad como la mexicana, donde la corrupción está presente permanentemente. Gracias.